sé de qué se quejan los escritores y los artistas cubanos, si hasta los que fueron víctimas alguna vez en el pasado ahora luchan al lado de la revolución. Así que, querido Amir, si acaso alguna vez se cometieron pequeños errores, eso ya es historia, eso es cosa del pasado. Así me dijo hace un tiempo un reconocido intelectual español, el mismo al que años atrás, en un encuentro en Italia, le oí decir que los fusilamientos de inicios de la revolución eran necesarios porque la revolución tenía que defenderse. Esta serie, entonces, surge para responderle a ese intelectual y a otros muchos que acá en Europa y en otras partes del mundo se refieren a esos horrendos crímenes de censura cultural con ese injusto término, pequeños errores. De esos pequeños errores me ocupé en mi libro La estrategia del verdugo, breve panorama de la censura cultural en Cuba, que publicó el año pasado la editorial Puente a la Vista. Ese libro, que pueden adquirir fácilmente desde cualquier lugar del mundo a través de Amazon, en el link que dejo en el comentario a este video, será la columna vertebral de esta serie. Comencemos. ¿Cómo es posible que algo tan hermoso haya degenerado en algo tan monstruoso? Fidel Castro es uno de los políticos más brutos de la historia moderna. Pudo ser considerado el verdadero mesías de los pobres, pero créeme, se le recordará alguna vez solo como un simple tiranuelo aplastado por sus errores, precisamente por estar aferrado al poder. Estas fueron las palabras del escritor alemán Günter Grass en uno de nuestros encuentros en Berlín para una entrevista que me concediera 2 años antes de morir. Mi editor alemán, el también escritor Peter Feca, que estuvo en 2 de esos encuentros, me dijo tiempo después: ¿recuerdas lo que te dijo Günter Grass acerca de la inutilidad del poder? Lenin, aunque lo hayan embalsamado, es hoy solo un pellejo arrugado encerrado en un ataúd de cristal a quien debe visitarse más por morbo que por reverencia. Al Che Guevara lo han ridiculizado tanto que ya existen hasta condones con su cara. Y Fidel Castro es un vejete que hace reír al mundo con sus ocurrencias de viejo chocho. ¿De qué les sirvió tanto poder si al final terminarán siendo lo que realmente fueron, seres humanos como cualquier otro, llenos de vicios? En uno de mis viajes a Puerto Rico tuve la suerte de entrevistar al escritor y periodista Carlos Franchi, a quien, como sabemos, Fidel Castro designó para dirigir el periódico Revolución y la emisora Radio Rebelde, órganos de prensa oficiales del movimiento 26 de julio, cuya propaganda, lo sabemos, fue bastante efectiva para que los barbudos de la Sierra Maestra derrotaran al dictador Fulgencio Batista. Me resultó entonces muy curiosa esta afirmación de Carlos Franchi. Ninguno de los que luchamos entonces junto a Fidel tuvo la visión suficiente para escapar de su personalidad, aunque muchos ya habíamos notado señales de que en un gobierno futuro que él encabezara podría establecerse cualquier cosa menos una democracia. Pero en esos primeros años, muy cercana aún la impactante euforia popular del triunfo de 1959, la bestia del autoritarismo estaba todavía adormecida tras haber engullido el pasado contra el que habíamos luchado. Teníamos la mente solo puesta en todo lo que podríamos lograr para Cuba, derrotado ya ese pasado de oprobios y desigualdades para nuestro pueblo. Nadie imaginaba que muy pronto la bestia despertaría. Antes de 1959, la isla no estaba hundida en el caos absoluto, la inmoralidad política absoluta y la depauperación ética, económica y social absoluta que pintaría luego, y aún hoy insiste en pintar, el discurso histórico oficial. Un discurso falso y manipulador de la realidad, en el que muchos, lamentablemente, todavía hoy creen como si se tratara de un dogma irrefutable y no una inteligente maniobra de manipulación propagandística de quienes asumieron el timonel del poder político tras la huida el 31 de diciembre de 1958 del dictador Fulgencio Batista y Saldívar. He dicho en varias ocasiones que el documento más contrarrevolucionario, más antifidelista y el más gusano, para decirlo al modo con el que Fidel Castro etiquetó a sus enemigos, es precisamente su propio discurso de autodefensa en 1953, conocido como La historia me absolverá. Y es simple. Basta comparar el recuento valorativo que de la situación económica, política y social en Cuba hizo Fidel en ese alegato para comprobar que la Cuba que hoy existe, tras más de 60 años
bajo el programa social de la revolución, es absolutamente peor, más caótica, más desigual y más depauperada ética, económica, financiera y socialmente que la Cuba que él empezó a gobernar el 1 de enero de 1959. Cuba, en 1958, era una nación en pleno desarrollo económico. Su sistema financiero se encontraba entre los más sólidos de América Latina. Entre otros índices, el peso cubano tenía el mismo valor que el dólar. Y además de ser una de las naciones del mundo más adelantadas en telefonía, comunicaciones y transporte, la isla era considerada por todos los organismos internacionales como un ejemplo de desarrollo, incluso en educación y salud pública. Esos dos éxitos míticos, los dos logros más impactantes de la propaganda revolucionaria. En Cuba regía, además, la Constitución de 1940, considerada la más avanzada de su época. Los presidentes eran cambiados en elecciones democráticas cada 4 años y el sistema político, con excepción de algunos momentos específicos en los gobiernos de Machado y Batista, permitía la libertad de expresión de los cubanos fuera cual fuera su tendencia política o ideológica. Sin ánimos de excluir o exagerar, la única diferencia real a favor de la revolución entre la situación de Cuba en 1958 y la Cuba de 2021 puede encontrarse en la hermosa esperanza y en las promesas incumplidas del discurso revolucionario con el que Fidel Castro obnubiló a los cubanos y también a buena parte del mundo. Ese país más próspero, esa nación más digna, esa igualdad real entre todos los cubanos, esa independencia absoluta en todos los ámbitos de la vida nacional, etcétera, que todavía hoy los cubanos seguimos sin conocer. Pero no caigamos tampoco en el mismo error de los historiadores oficialistas que nos venden la historia anterior a 1959 como un absoluto infierno. Es también innegable que se trataba de una democracia aún imperfecta y que el país necesitaba cambios profundos. Había grandes problemas sociales a resolver, especialmente la enorme diferencia de desarrollo entre el campo y la ciudad. Existía una corrupción política cuyos índices variaban apenas gobierno tras gobierno. Se mantenía un conciliábulo servil con las administraciones de Estados Unidos. El golpe de Estado de Batista en 1952 atentó fuertemente contra pilares que enorgullecían a los cubanos: la democracia y las luchas por los derechos sociales, la separación de poderes y la constitución más progresista del mundo en esos tiempos. Y sobre todo, los cubanos habían llegado a la conclusión de la necesidad imperiosa de salir de Batista de cualquier modo. ¿Por qué? Debido a la decisión de Batista de dar vía libre y ordenar mano dura a las fuerzas represivas en un intento desesperado por frenar o eliminar el creciente descontento social. Su peor error, permitiendo así el exterminio físico de los grupos opositores, integrados, como se sabe, mayormente por jóvenes obreros y estudiantes que comenzaron a aparecer torturados y asesinados en rincones apartados de la geografía insular o, a modo de escarmiento, en las calles más populosas de la mayoría de las ciudades más importantes del país. Todo ello tras el descalabro de la agrupación política con más apoyo popular, el Partido del Pueblo Ortodoxo, aprovechada por la inteligencia mediática de un muy joven, pero también muy maquiavélico Fidel Castro, que propició que en la población desencantada de la isla se creara una mirada edulcorada, mítica, sobre el doctor Castro y sus barbudos, llegándose a ver a Fidel incluso como una especie de mesías que salvaría al pueblo. De ahí que resultara natural el apoyo eufórico, casi mayoritario, casi porque no lo fue, y en muchos sentidos ciego y sordo del pueblo cubano a la revolución triunfante en esos primeros días. Y nótese que digo apoyo ciego y sordo, porque como me diría otro de aquellos míticos barbudos, el comandante Uber Matos, en otra entrevista, cuando le comenté las palabras de Carlo Franchi, no puede decirse que ninguno de nosotros tuvo visión para descubrir el totalitarismo. Fueron muchos los que, incluso desde antes del triunfo, se atrevieron a advertir el peligro que se nos venía encima, y no solo en lo tocante a las maniobras de los comunistas, sino a los graves problemas que podía traer a la democracia y la libertad la conjunción en un mismo escenario de poder de la influencia del comunismo y la personalidad autoritaria y ególatra de Fidel. No es que no tuvimos visión,
es que no queríamos ver ni oír. Incluso yo, como he dicho muchas veces, aunque fui de los primeros castigados por oponerme a ese cambio de rumbo, antes no le había hecho mucho caso a otros compatriotas y amigos que me lo habían comentado. En Berlín, en una conversación con el más conocido de los periodistas cubanos, el también escritor Carlos Alberto Montaner, mientras intercambiábamos criterios sobre las posibilidades actuales de un mayor alcance de la labor movilizativa de la oposición dentro de la isla, noté que ambos hacíamos referencia a un mismo asunto, un asunto vital para el desarrollo de cualquier sociedad: el acceso libre a la información. Coincidimos además en que desde que descubrió que no había funcionado su estrategia de imponerse en el mundo de la política cubana mediante su asociación con organizaciones gangsteriles y a través de un comportamiento abiertamente mafioso y matón, Fidel Castro abogó por una sutil labor de proselitismo que, aprovechándose de sus dotes como orador, pintó con un fuerte matiz intelectual. Justamente ese conocimiento del poder de la palabra para movilizar conciencias y la experiencia histórica de todo el daño que hizo a Batista la existencia de una prensa libre. Recordemos que el propio Fidel escribiría contra la dictadura utilizando algunos periódicos de la época, unido a su incapacidad innata de diálogo, a esa capacidad innata de diálogo que tenía Fidel Castro, que le impulsaba a querer ser la única voz a considerar en cualquier tema importante para el país, le permitieron a Fidel Castro saber que no podría concentrar todo el poder si permitía la libertad de prensa. Para sus propósitos no le era útil el periodismo. Sabía perfectamente que cuando los medios de prensa están en manos de un solo poder, termina el periodismo y empieza la propaganda. Justamente eso era lo que él necesitaba. Y fue ese su primer gran acto censor en el terreno de la cultura. Era obvio entonces que dijera cosas como esta: hay que tener siempre presente que antes que el periódico están los intereses de la revolución. Primero la revolución y después el periódico. Los intereses del periódico deben estar subordinados a los intereses de la revolución. Para entender la radicalidad de los planes revolucionarios de control de la información a través de una censura increíblemente estructurada y controlada hasta en sus más mínimos detalles, observemos primero el desarrollo del periodismo, la libertad de información y las telecomunicaciones que encontró Fidel Castro cuando asumió el poder en 1959. Con apenas poco más de 6 millones de habitantes, Cuba ocupaba el segundo lugar en América en estas áreas, solo superada por Estados Unidos. Los cubanos disfrutaban de 58 periódicos, 126 revistas, 160 estaciones de radio, 600 cines. Había más cines que en Nueva York y el resto del mundo. 3 cadenas nacionales, CMQ Televisión, Unión Radio Televisión y Telemundo, que competían entre ellas tan creativamente que la televisión y la publicidad televisiva cubanas, además de la más moderna en América, era considerada la mejor del mundo luego de la televisión y la publicidad norteamericanas. Y lo más importante, todas las tendencias políticas e ideológicas tenían su propia prensa. Para quienes duden de cuánto se ha retrocedido, veamos cuál es el panorama actual. Según organismos internacionales e instituciones no gubernamentales de la libertad de prensa e información, la isla es el último país en Latinoamérica en este terreno, con poco más de 19 periódicos, todos controlados por el Partido Comunista. Apenas 30 revistas de escasa circulación, dependientes de organismos y ministerios estatales, 20 estaciones de radio gubernamentales, 2 canales de televisión en los mismos viejos estudios de 1958, 2 canales educativos, también nacionales, y transmisoras televisivas de alcance provincial, todas ellas bajo la égida del Partido Comunista. Solo una publicación independiente, oficialmente permitida, aunque con limitaciones muy reguladas para su distribución, la de la Iglesia Católica. Aunque en los últimos años el gobierno ha tenido que permitir la existencia de órganos independientes y opositores en Internet, es válido aclarar que esto ocurre en un país cuya conectividad es ridícula. Solo el 30% de la población logra acceder básicamente para conectarse con sus familiares en el exterior y apenas un 2% busca noticias.
En sus informes anuales desde 2014, la Federación Internacional de Periodistas coloca a Cuba como el país más atrasado de la región en el desarrollo tecnológico de medios de prensa e información en Internet, y todos los reportes de los últimos 5 años de Reporteros Sin Fronteras y de la Sociedad Interamericana de Prensa han denunciado a Cuba como uno de los países del mundo donde más se restringe y viola la libertad de prensa. ¿Cuál es entonces el panorama? Nada escapa a la mirada inquisitiva e inquisidora de los censores cubanos. Se trata de la monopolización del discurso público en una sola voz, eliminando el periodismo y estableciendo la propaganda gubernamental como único medio de comunicación e información al pueblo. Se trata de la concentración editorial en manos del gobierno revolucionario. Desde la década del 70 no existen editoriales independientes sin control estatal. Se trata de la nacionalización de todas las emisoras radiales y televisivas, así como de todos los medios de comunicación telefónica y, en los últimos años, de Internet. Se trata de la conveniente reescritura de la historia nacional a favor del presente revolucionario para ofrecer un panorama desolador de la Cuba que solamente el proyecto social de la revolución podía cambiar. Y ese proceso de silenciamiento de la opinión pública cubana comenzó apenas unos meses después del triunfo, cuando, tras la euforia colectiva nacional que convirtió a todos los periódicos, emisoras y canales de televisión en un coro que aplaudía la llegada de una nueva era para el pueblo cubano, los medios de prensa retomaron su curso habitual de trabajo, el de ofrecer la verdad en todos sus matices y complejidades. Ahí empezaron los problemas. Apenas comenzaron las primeras y aún entonces muy leves y cuidadosas críticas a la gestión revolucionaria, Fidel Castro estalló en cólera y comenzó paulatinamente a restringir las libertades de los periodistas. ¿Cómo lo hizo? Interviniendo medios de prensa, atacando duramente a los más importantes líderes de opinión que se le oponían, creando campañas de difamación para engañar al pueblo en torno al prestigio de periodistas y órganos de prensa de mucho arraigo popular, básicamente culpándolos de defender la odiada y ya derrotada era batistiana. Hasta que en 1965 dio la estocada final a la libertad de prensa y al periodismo, creando dos importantes íconos de la propaganda oficial: los periódicos Granma, voz oficial del Partido Comunista de Cuba, y Juventud Rebelde, órgano de prensa de la Unión de Jóvenes Comunistas. A partir de ese momento y hasta hoy, no se publica una noticia en Cuba sin la aprobación de una estructura de control conocida como Departamento de Orientación Revolucionaria, dependencia del Comité Central del Partido Comunista, encargada de monopolizar y monitorear toda la información que circula en la isla. Tampoco se puede emitir una melodía que haya sido prohibida por esos censores. Mucho menos se puede publicar una obra literaria, histórica, científica o de otra índole que no cuente con el voto de los distintos departamentos de control que existen en cualquiera de los ministerios del país. Ni tampoco está permitido proyectar ningún documental o película que no cumpla los rígidos requisitos exigidos por la llamada política cultural de la revolución. A ese amordazamiento de las libertades expresivas y de prensa contribuyen, por un lado, el monopolio actual de las telecomunicaciones e Internet, concentrado en una sola compañía, ETEXA, que cuenta con un departamento de espionaje cibernético perteneciente, por supuesto, al Ministerio del Interior. Ese departamento permite el monitoreo incluso de los mensajes privados de aquellas pocas personas que pueden utilizar la mensajería electrónica, el conocido email, y de aquellas otras, aún más pocas, que pueden acceder libremente a las redes sociales. Y por otro lado, a ese amordazamiento de las libertades expresivas y de prensa contribuye también el servilismo y colaboracionismo oficialista de instituciones gremiales supuestamente independientes del Estado, como estas: la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, registrada como organización no gubernamental; la Unión de Periodistas de Cuba; la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, también registrada como ONG; y la Asociación Hermanos Saiz de Jóvenes Creadores, que, curiosamente, depende de la Unión de Jóvenes Comunistas.
La información, en esencia, es uno de los poderes más defendidos por la dictadura. Y aunque se produjeron cambios estratégicos muy interesantes, por cierto, desde la asunción del poder de Raúl Castro en 2006, con el objetivo claro de ofrecer al mundo una imagen de apertura, relajamiento y respeto a la libertad informativa y de opinión, la situación ahora mismo sigue siendo duramente criticada por los organismos internacionales de prensa e información. Este, ya lo dijimos, fue el comienzo, el primer hachazo del verdugo contra la libertad de pensamiento, prensa y creación en esa isla que muchos intelectuales nostálgicos, como el amigo escritor al que cité al inicio de este video, siguen viendo como el último bastión de las libertades en esta tierra. En nuestro próximo video comenzaremos un recorrido por los más escandalosos actos de censura cultural que hemos tenido que sufrir los intelectuales, escritores y artistas cubanos en estas 6 décadas de eso que algunos insisten todavía en llamar revolución. Quizás así, esos ciegos defensores de aquel engendro tendrán que ser unos verdaderos sinvergüenzas para decir en nuestra propia cara, no sabíamos de tal horror. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.